Buenas a todos. Hoy os traigo un vídeo en el que explico el manejo del soplo cardíaco en pediatría. Para ello me basaré en un capítulo que escribimos para un curso de atención primaria y que tendréis disponible en el blog para su descarga y consulta posterior. Como todos sabéis, el soplo es el principal motivo de consulta en cardiología pediátrica, y eso es así por dos razones principales. La primera es que se trata de un signo clínico muy frecuente. Encontramos un soplo cardíaco en la mayoría de los niños a lo largo de las exploraciones que vamos realizando durante su infancia. Y el segundo es que es un signo guía de cardiopatía. Cuando encontramos un soplo en un paciente pediátrico, tenemos que descartar o confirmar que sea secundario a una cardiopatía. Pues bien, la estrategia para el manejo del soplo cardíaco por parte del pediatra debe ser una estrategia de todo o nada, basada en realizar mentalmente una línea como la que pinto aquí que separe a los soplos en dos tipos. Inocente o funcional, que son aquellos que no son secundarios a cardiopatía congénita y que va a manejar en atención primaria sin más pruebas complementarias ni nada. Y el orgánico, que es aquel que sí que se debe a cardiopatía congénita y que debería derivar a cardiología pediátrica para realizar ecografía y descartarla. Pues bien, esta estrategia de todo o nada no es nada fácil, es un reto diagnóstico, ¿de acuerdo? Ya que no queremos que se nos escapen el pequeño porcentaje de soplos orgánicos que existen, ni tampoco es ideal derivar todo lo que sea un soplo, aunque nos parezca inocente o funcional o no nos orienta a cardiopatía, simplemente por el hecho de que tenemos muy disponible hacer una ecocardiografía. A continuación os voy a dar una serie de datos epidemiológicos para contextualizar lo difícil que puede ser el manejo del soplo. Y luego pasaremos a explicar las herramientas que contamos para acertar y manejar adecuadamente de una forma segura y eficiente este soplo. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que lo que tenemos que diagnosticar cuando tenemos un soplo, lo importante son las cardiopatías congénitas moderadas graves o críticas, que son aquellas que precisan algún tratamiento para su mejoría o aquellas en las que el paciente, como sabéis, fallece los primeros 30 días si no se realiza el diagnóstico. Pues bien, estas cardiopatías congénitas son muy poco frecuentes gracias al uso del diagnóstico prenatal y el screening con pulso de oximetría. Es muy raro tener un paciente con este tipo de cardiopatía en el ámbito extrahospitalario sin su diagnóstico. Suelen ser diagnósticos precoces en el área de maternidad y en neonatología. Por otro lado, hay que conocer también que no todas las cardiopatías tienen un soplo asociado. Hay cardiopatías graves, como por ejemplo las anomalías coronarias, os pongo la alcapa, que ya hablaremos de ella algún día en otro vídeo, que pueden desarrollar alteraciones graves, el paciente puede fallecer y no se caracterizan por tener un soplo en su exploración. Por otro lado, por el contrario además, hay veces que diagnosticamos un soplo inocente, hasta en un 2% de los casos según los estudios, y que tenemos una cardiopatía detrás de ese soplo que creemos que es inocente. Habitualmente son las estenosis, son las lesiones evolutivas, comunicaciones interauriculares, las estenosis pulmonares, las estenosis aórticas, las miocardiopatías hipertróficas y también las insuficiencias mitrales. Son una serie de cardiopatías que en un principio no suelen dar un soplo muy llamativo y que a medida que progresa la lesión pues va convirtiéndose en más orgánico y que habitualmente terminan diagnosticándose de una cardiopatía. De ahí la importancia del seguimiento de estos pacientes, como veremos a continuación. Por otro lado, hay que tener en cuenta la repercusión económica de derivar un soplo a cardiología de forma universal, es decir, todo soplo que oculto lo derivo, pues eso tiene unos costes económicos bastante importantes y que hay que tener en cuenta, ya que como todos sabemos los recursos son limitados y hay que utilizarlos de forma eficiente. Y por último, también tiene una variante o tenemos que tener en cuenta un factor social, y es que el uso indiscriminado de la ecocardiografía nos hace ver detalles incidentales, por ejemplo los foramen oval permeable, las válvulas aórticas bicúspides. Son cardiopatías que si no se diagnostican habitualmente no pasa nada y que una vez que la ves pues te obliga a dar revisiones que son innecesarias y aumentan la ansiedad de los padres. Y muy importante este porcentaje, hasta un 7-10% de las familias cuyo hijo tiene una cardiopatía, un soplo, piensan que es un cardiópata aunque le hagas un estudio completísimo, y esa idea no se le quita a nadie de la cabeza y tienden a realizar actividades restrictivas con su hijo, evitar que vaya a jugar con los amigos, evitar el deporte en el colegio, evitar su actividad deportiva por un miedo que se puede evitar haciendo un adecuado manejo del soplo.
Pues bien, una vez que os he dado esto a modo de introducción, vamos a pasar a explicaros las herramientas con las que contamos los pediatras para ver si un soplo es inocente y me lo quedo o es orgánico y lo derivo. Pues bien, el pediatra puede hacer esto a través de la historia clínica y la anamnesis. Lo primero que os quiero decir es que salvo la ecocardiografía que realizará el cardiólogo pediátrico, son innecesarias más pruebas complementarias. Habitualmente se puede hacer electro, se puede hacer placa, pero muchas veces nos llevan más a confusión que a lo que aportan. Y si tú lo que tienes que hacer es, como he dicho, una estrategia de todo o nada. Si has decidido que el soplo es inocente, te lo quedas en primaria, lo valoras, y si en algún momento decides que es orgánico o lo has diagnosticado orgánico al principio, lo derivas para que se le haga una ecocardiografía. Hay que simplificar ese algoritmo diagnóstico y con esto vamos a manejar muy bien el soplo. Y muy bien. Hay que tener en cuenta que las características ocultatorias del soplo son lo que más valor tiene en el diagnóstico del mismo. Tienen un valor predictivo positivo del 40%. Pero esto es así cuando hay un adecuado entrenamiento, cuando hay mucha experiencia ocultando soplo, habitualmente cardiólogos pediátricos. Esto no es así en la mayoría de los pediatras porque el entrenamiento en ocultación, gracias también a la disponibilidad de ecocardiografía, ha disminuido mucho, con lo cual nuestra capacidad de discernir si por una ocultación un soplo es inocente orgánico no es tan buena como lo que era hace unos años. Y por tanto nos tenemos que basar, aparte de la ocultación, en otra serie de factores, que son la edad, los antecedentes familiares, personales y obstétricos, la anamnesis y el resto de la exploración física. Metiéndolo todo en una coctelera y teniéndolo todo en cuenta en conjunto, diremos que un soplo es inocente si cumple todas estas características. Y si no cumple todas estas características, pues es un soplo orgánico que debe derivarse a cardiología pediátrica. Un soplo siempre debe ser sistólico, nunca tener un componente diastólico, no se debe irradiar, nunca tiene que tener vibración, debe ser menor a 3/6, no tiene que tener vibración torácica, no tiene que tener ruido sobreañadido, debe ser variable tanto en el tiempo, no se oculta en todas las visitas, como con la posición o distintas situaciones, ¿vale? Y no debe tener antecedentes familiares ni personales de interés, que ahora veremos, no datos sugerentes de cardiopatía en la anamnesis y no datos asociados en la exploración, además de la ocultación, a cardiopatía congénita. Repetimos que si cumple todas estas características que vemos en el cuadro, se trata de un soplo inocente y podemos manejarlo en nuestra consulta sin necesidad de ecocardiografía. Y empecemos uno a uno por todos los factores. Vamos a empezar por la edad. La edad es un factor fundamental en el manejo del soplo. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de las cardiopatías congénitas, sobre todo las graves, que son, como digo, las que tenemos que diagnosticar, se diagnostican a edades más tempranas. Con el diagnóstico prenatal, neonatal, el screening con pulsiosimetría, los múltiples controles de salud en la infancia, sobre todo en los primeros meses de vida, pues se diagnostican precozmente. Y un dato muy importante para el manejo: no hay muerte hospitalaria por cardiopatía congénita no diagnosticada posteriormente a las 12 semanas de vida. Casi todas las cardiopatías congénitas también hay que tener en cuenta que se presentan antes del año de vida. Por tanto, una recomendación es derivar a los pacientes con soplo que estén en esa franja etaria, por debajo del año, sobre todo por debajo de los 3 meses, ¿de acuerdo? Cuando hay más riesgo de tener una cardiopatía congénita que sea importante detrás de ese soplo y por tanto sí que conviene que el cardiólogo pediátrico lo vea. El segundo punto que vamos a tener es la anamnesis, es decir, la presentación clínica, lo que nos cuenta la familia o el paciente que tiene. Y bueno, la clínica o la semiología de la cardiopatía, pues siempre es la misma, es clínica de insuficiencia cardíaca, de cianosis, síncope, de dolor torácico. Entonces siempre tenemos que interrogar a la familia por síntomas de insuficiencia cardíaca. Y los síntomas de insuficiencia cardíaca vienen muy bien reflejados en estas dos tablas. Esta sería para lactantes pequeñitos, mientras que la de abajo sería para niños ya tipo adultos. Y tendremos que preguntarle, pues por lo que todos sabemos, si respira rápido, si tiene sudoración con las tomas, si tiene que parar con el ejercicio, que son las tomas en el lactante. Y bueno, si un paciente tiene un soplo y le preguntamos de forma dirigida esta sintomatología y los presenta, pues
puede orientar un poco más a que sea orgánico y tendremos que derivarlo. Aún así, decir que la clínica, la anamnesis, es una de las cosas que menos valor tiene en pediatría, porque suele ser muy inespecífica, ¿vale? Si tú le preguntas a un padre si su lactante suda, pues habitualmente suda mucho. Si le cuesta comer, pues se pueden meter otros problemas asociados a la ingesta en el lactante, mucho más frecuentes que una cardiopatía congénita. Si le preguntas por el peso, pues más de lo mismo. Entonces suele ser una clínica inespecífica que hay que tener en cuenta, pero no lo que más en cuenta hay que tener para encuadrar un soplo en orgánico o inocente. Por último, deciros también que es muy importante si hay un cuadro clínico infeccioso intercurrente, ¿vale? Cuando detectamos un soplo en un paciente que conocemos y que no estaba anteriormente en el contexto de un cuadro infeccioso, lo más lógico es que sea una situación de hiperdinamia que provoque que se oculte un soplo funcional en este caso. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que se recomienda es, si no encontramos datos de alarma, que vamos a seguir viendo ahora, pues revisarlo en un mes y valorar si persiste ese soplo. Si ese soplo persiste, ha desaparecido el cuadro intercurrente, pues a lo mejor sí que merece la pena que sea derivado a cardiología pediátrica para su valoración. La auscultación cardíaca. No me voy a detener mucho porque esto es mucho más práctico que teórico. Si alguien se quiere formar bien en auscultación cardíaca, lo que le aconsejo es ir a una sala de ecocardiografía y cada paciente que entre se ausculta y se ve lo que sale en la ecografía. Se ausculta y se ve lo que sale en la ecografía. Y así tenemos un feedback inmediato y muy bueno para afianzar nuestros conocimientos de auscultación. Sí os diré que lo que hay que tener en cuenta cuando ausculta uno un soplo es su localización en el ciclo cardíaco, sobre todo ver que no tenga componente diastólico, ver el grado, que como hemos dicho hasta el grado 3 es tolerable, por encima del 3 cuando tiene thrill es patológico y orgánico, su localización en el tórax, que esto no tiene mucha más importancia a la hora de clasificar un soplo en inocente o orgánico, su duración y morfología y el timbre. Sí que aquí, cuando auscultáis mucho, veréis que los musicales, sobre todo el soplo de Steele, sí que los identifica fácilmente y dicen, esto es un soplo inocente por el timbre musical que tiene. Mientras que los que son rudos, pues habitualmente se corresponde a una cardiopatía congénita, aunque no siempre. Os quiero traer aquí un cuadro muy interesante de 6 tipos de soplo inocentes que podemos encontrar en pediatría y que nos tenemos que saber porque son los que tenemos que encontrar. El vibratorio de Steele, que es el más frecuente, sobre todo entre los 2 y 7 años, que se ausculta sobre todo en tracto de salida ventrículo izquierdo, foco mitral y es muy musical, es como estirar una gomilla, ¿de acuerdo? El soplo eyectivo pulmonar se suele confundir más porque suele ser un soplo rudo en zona pulmonar que puede ser semejante a una estenosis pulmonar o una CIA y sí que crea un diagnóstico diferencial un poco más difícil. El soplo aórtico eyectivo, que es el típico de los preadolescentes, de los niños cuando se hacen mayores, el corazón va más lento, eyecta más volumen de sangre para mantener el gasto cardíaco y hace que al pasar más cantidad de sangre por la misma estructura, pues a veces pueda crear esas vibraciones que no son más que el soplo. Suele auscultarse en foco aórtico y ya os digo, en niños mayores. Muy importante, el soplo de estenosis de ramas pulmonares del recién nacido. Y este es importante porque es el soplo funcional que más miedo nos puede dar. Lo vemos con mucha frecuencia y además es un paciente pequeño, por debajo de 3 meses y que nos crea la incertidumbre de si va a ser una cardiopatía congénita. ¿A qué se debe el soplo de estenosis pulmonar del recién nacido? Pues bien, se debe a que cuando se produce un cierre del ductus hay un tirón o una retracción de las ramas pulmonares, sobre todo la rama pulmonar izquierda y de la aorta descendente, con lo cual se produce de forma transitoria un estrechamiento que va a producir una aceleración del flujo tanto en la rama pulmonar izquierda como en la aorta descendente. Y esto va a originar ese soplo. Estos soplos son transitorios y hay que saber que desaparecen en los 6-12 primeros meses de vida. Cuando uno no tiene experiencia, pues hay que mandarlo por el criterio de edad nada más.
Pero cuando uno va cogiendo experiencia, va derivando niños al cardiólogo y ve que este tipo de soplos pues al final se quedan en estenosis de ramas pulmonares, tiene unas características ocultatorias muy especiales que nos van a saber hacer identificarlo y que a veces pues bueno, podemos manejarlo si no se asocia a otros signos clínicos en primaria y darle tiempo y derivarlo más adelante si persiste. Luego tendremos el supraclavicular, que se parece mucho al aórtico, y el zumbido venoso, que es el único soplo diastólico que no es orgánico. De todas maneras, como consejo, aunque sepáis identificar el zumbido venoso, pues siempre que haya un soplo diastólico, pues hay que derivarlo al cardiólogo, aunque sea eso. Este soplo es rudo, continuo, con más componente diastólico a nivel infraclavicular derecha, y que cuando el paciente gira el cuello desaparece. ¿Por qué? Porque es el soplo que se produce por el paso de sangre desde la yugular hacia la vena cava superior. Entonces, cuando hacemos ese movimiento, se comprime la vena yugular y deja de pasar tanto volumen de sangre como para originar ese soplo. Desaparece y bueno, podemos quedarnos tranquilos de que sería eso. Aún así, tiene unos diagnósticos diferenciales, como veis, que son el ducto y la fístula arteriovenosa, y cumple el criterio de que se extiende a diástole. Así que el consejo es que derivemos todo soplo diastólico. Aquí tenemos donde se ocultarían los distintos soplos que hemos visto: el soplo vibratorio de Still, el soplo de Fogel o eyectivo pulmonar, el soplo de estenosis pulmonar de ramas pulmonares del neonato, que se escuchan estos tres foquitos, un soplo muy corto, muy poquita cosa, ¿de acuerdo? Y el venoso de Potain, que se escucha a nivel de las dos zonas infraclaviculares, en las dos venas yugulares, y que al girar el cuello hacia ambos lados pues desaparece. Y ahora pasamos al resto de la exploración física. Hemos visto las características ocultatorias que tiene que tener un soplo, pero como consejo, esto que os voy a explicar ahora tiene mucho más valor que las características del soplo en sí. ¿Por qué? Porque es muy raro ver una cardiopatía congénita significativa, importante, que solo tenga un soplo y que no tenga nada de lo que vamos a explicar a continuación. Y bueno, cuando nos enfrentamos a un soplo es importante hacer todas estas cosas. Lo primero es tomar una tensión arterial y palpar los pulsos en las 4 extremidades, buscando diferencias, sobre todo pensando en una cortación de aorta, ¿de acuerdo? Hay que hacer una palpación precordial para ver si tiene el círculo torácico. Muy importante la saturación de oxígeno de forma pre y postductal, ¿vale? Siempre no nos vale detectar una cianosis acra, que el padre o la madre nos digan que se pone azul y no tomemos una saturación para comprobar la oxigenación de ese paciente. ¿Por qué? Porque las cardiopatías congénitas no producen desaturaciones puntuales, producen la cianosis ante una cianosis prácticamente continua, y es muy raro que te refieran que el niño se ha puesto azul y tú le pongas el pulsiosímetro y tenga una saturación normal y haya una cardiopatía congénita detrás de esa desaturación. Luego, constatar los signos exploratorios de insuficiencia cardíaca congestiva, la hepatomegalia, la polisnea, los crepitantes bilaterales en la ocultación. Todos conocemos los signos de insuficiencia cardíaca, pero hay que constatarlo. Luego nos tenemos que fijar en el fenotipo, sobre todo porque los pacientes con cromosomopatía o síndromes polimorformativos pues tienen más frecuencia de asociación a cardiopatías congénitas. Y por último, el desarrollo ponderostructural, que es muy importante, ¿de acuerdo? En resumen, decir que eso, detectar un soplo con alguna alteración en una de estas patologías pues nos orienta más a que haya organicidad, a que sea el soplo aislado sin nada de esto. Un soplo aislado sin nada de esto es muy raro que tenga una cardiopatía importante que requiera al menos un diagnóstico rápido y urgente. Vamos a pasar a la parte de antecedentes familiares, personales y obstétricos, y es que también es otro de los puntos que hay que tener en cuenta, los antecedentes o comorbilidades de los pacientes, debido a la frecuente asociación a cardiopatías congénitas de algunas alteraciones. Como sabéis, estos pacientes, hernia diafragmática, atresia duodenal, etcétera, y todos estos síndromes, pues nos interconsultan siempre para descartar cardiopatía congénita, incluso aunque no tengan un soplo, aunque no tengan signos de esa cardiopatía, solo por su frecuente asociación. Así que si tenemos un paciente con estas alteraciones y le ocultamos un soplo, pues lo lógico es que lo vea un cardiólogo pediátrico. Además, tenemos que tener en cuenta
cromosomopatía, aquí tenemos sobre todo el síndrome de Down, como todos sabéis, pero aquí tenéis el resto que tenemos que ver sí o sí cuando se oculta un soplo en ellos, y determinadas enfermedades monogénicas que también hay que valorar en cardiología pediátrica. Luego tenemos que interrogar por los antecedentes obstétricos de determinados fármacos, agentes infecciosos o patologías maternas que haya ocurrido durante la gestación, porque ocultar un soplo en un paciente que haya tenido estos antecedentes pues nos puede orientar o tiene más probabilidades de que haya una cardiopatía congénita detrás. Y por último, muy importante saber que las cardiopatías congénitas tienen cierto componente hereditario y que cuando hay ciertas cardiopatías en hermanos o en padres, pues hay unas probabilidades de desarrollar esa cardiopatía en el paciente. Por tanto, si tengo, por ejemplo, una madre con una estenosis aórtica valvular y le oculto un soplo a su hijo, pues bueno, puede tener un 5 o 10% de probabilidades de tener esa estenosis aórtica y por tanto habrá que derivarlo para descartar. Por último, es muy importante saber si se ha realizado el screening de cardiopatías críticas mediante pulsosimetría, como decíamos en otro capítulo y al principio de este vídeo. Las cardiopatías críticas, que son aquellas en las que el paciente fallece, si no se diagnostican pronto, en los primeros 30 días, pues se cogen todas prácticamente con este screening. Entonces, si estamos en un área hospitalaria en la cual se realiza el screening con pulsosimetría y este screening pulsosimetría está aquí, es decir, es negativo, el paciente se va a ir de alta y va a ser imposible prácticamente que tenga una cardiopatía congénita crítica. Podrá tener otras, como ya sabemos, pero crítica no. Y si está en estas dos situaciones de aquí, pues se va a hacer una ecocardiografía y nos van a descartar la cardiopatía. Por tanto, si estoy en área hospitalaria con disponibilidad de screening de pulsosimetría, que se tiene que universalizar e implantar en todos lados, pero a veces no es así, pues me quedo tranquilo. Y si el paciente no tiene un screening con pulsosimetría, pues seré más laxo, es decir, derivaré con más frecuencia o antes a un lactante al que le oculto un soplo, que a otro en el que sí tengo un screening negativo, porque la posibilidad de que haya una cardiopatía crítica está ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, para finalizar, os voy a modo de resumen, a ordenar por orden de importancia en los aspectos en los que nos tenemos que fijar a la hora de valorar un soplo y catalogarlo como orgánico o como funcional. El primer factor, el más importante, la exploración física, ¿de acuerdo? Es lo primero y en lo que más nos tenemos que fijar en un paciente cuando ocultamos un soplo. Sobre todo las características ocultatorias. Es lo que más valor tiene, pero si no estamos entrenados en esas características ocultatorias, acordaros del resto de la exploración, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y signos de insuficiencia cardíaca. Lo siguiente es lo que nos vamos a fijar, la edad y si tiene un screening hecho. Es lo siguiente de importancia. Ya sabemos que por debajo de 3 meses o de 12 meses, depende de nuestra experiencia, y si tiene hecho o no el screening, vamos a derivar antes o no a un paciente para realizar una ecocardiografía. Lo que tercero que tendría valor en los pacientes, pues es la anamnesis. Ya hemos dicho que las cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca, la cianosis, todo esto es una clínica muy inespecífica. Y que no tenemos muchas veces, como he dicho, el ejemplo más claro es el que todos los lactantes, así le preguntan a sus madres, sudan con el ejercicio. Entonces, aunque te lo cuenten, pues es raro que si no constatas tú otros signos de insuficiencia cardíaca en la exploración, por ejemplo, y que si es un niño grande que no tiene edad de cardiopatía congénita crítica, pues es raro que eso se deba a una cardiopatía congénita. Y por último, tenemos que tener en cuenta los antecedentes tanto familiares como personales como obstétricos que hemos repasado. Este sería el orden de importancia a tener en cuenta de todas las cosas que hemos visto anteriormente. Y nada más, para finalizar os dejo aquí un algoritmo que resume todo lo que hemos estado explicando para manejar un soplo. Cuando detecto un soplo, tengo un paciente pediátrico con un soplo, pues bueno, en función de la edad, del screening, de la ocultación, de la clínica, la exploración y los antecedentes que encuentre, y sin realizar pruebas complementarias, voy a decidir si tiene criterios de soplo inocente, el cuadrito que vimos, y la edad, si tiene más o no de 3 a 12 meses.
Si cumple esos criterios y el paciente es mayor de 3-12 meses, voy a hacer un seguimiento en primaria y tranquilizar a la familia. Si cambian las características del soplo, tenemos una ansiedad familiar incontrolable o no cumple criterios de soplo inocente o es menor de 3-12 meses, pues lo voy a derivar a cardiología pediátrica para su valoración. Una última consideración que quiero hacer es las pruebas complementarias. Ya hemos dicho que en principio no siempre, sobre todo la radiografía de tórax, que no se va a recomendar nunca. Ya si el cardiólogo pediátrico quiere hacerla, la hará, pero la mayoría de soplos van a ser inocentes, no van a tener una cardiopatía detrás y vamos a radiar al paciente innecesariamente, no nos va a aportar nada. Y luego el electrocardiograma sí que tiene cierto valor, pero esto tiene cierto valor si sabemos leerlo bien y no nos asustamos con artefactos o falsos positivos que son muy frecuentes en el electrocardiograma. Sobre todo cuando ocultamos un soplo, tenemos que encontrar, y con esto termino, dos características en el electrocardiograma si decidimos realizarlo. Uno es signos de CIA ostium primum, una variante leve del canal auriculoventricular que lo que va a tener son signos de hemibloqueo anterior izquierdo. Y esto es que en las derivaciones inferiores, 2, 3 y AVF, vamos a encontrarnos un QRS negativo de estas características. ¿De acuerdo? Nos vamos a encontrar un QRS negativo cuando debe ser positivo. Y la segunda cardiopatía que tenemos que buscar es la alcapa que os dije antes. La alcapa normalmente va a dar signos de infarto agudo de miocardio tipo del adulto y los va a dar en la cara anterolateral izquierda. Va a ser en D1 a VL y de V4 a V6. Vamos a tener que buscar activamente pues lo que encontramos en un adulto con infarto. Así que en estas dos cardiopatías sí que tiene su valor. Lo veremos en otros vídeos que realizaremos más adelante, pero bueno, en principio, sabiendo la puntualización esta del electrocardiograma, el manejo del soplo cardíaco debe hacerse sin otras pruebas complementarias que no sea la ecocardiografía. Y tenemos armas suficientes con la clínica para derivar bien a estos pacientes a cardiología pediátrica o decidir si nos los quedamos en atención primaria. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado y cualquier cosita nos lo vais